Hola amigos, les habla nuevamente el licenciado Octavio Capó. Vamos a hablar hoy en detalle de cuál es el efecto en el pago de las pensiones alimentarias en atención a la crisis del COVID-19. Lo primero que tenemos que determinar es si usted es la persona que recibe la pensión alimentaria a favor de los menores porque usted tiene la custodia de esos menores de edad, o si usted es el obligado a pagar esa pensión alimentaria porque usted no tiene la custodia de dichos menores. En el caso de la persona que tiene la obligación de pagar la pensión alimentaria, hay que determinar si esa pensión alimentaria está establecida a través de ASUME o si es a través de los tribunales. En los casos que sea de ASUME, cuyo caso se originó con una solicitud de alguien a través de ASUME, pues las rebajas de pensión se van a solicitar a través de la página o correo electrónico de la ASUME en la región administrativa que corresponda a su caso. Ese trámite se solicita, ¿verdad?, a través de un formulario en particular o puede ser a través de una moción de un abogado de su preferencia. Pero para determinar si procede solicitar una rebaja de pensión, lo primero que hay que calcular es cuánto es su ingreso antes de la pandemia y cuál ha sido su ingreso después de la pandemia a largo plazo, porque no vale la pena estar radicando una rebaja de pensión en aquellos casos que la persona, al recibir el suplemento federal de los $600 semanales, eso se va a contar como ingreso y mientras lo sigue recibiendo, probablemente lo que va a ocasionar es que se aumente la pensión alimentaria en vez de ser rebajada. Aquellas personas que se le han rebajado las horas de trabajo y que no están recibiendo ningún tipo de beneficio o ayuda suplementaria por ninguno de los programas creados por la CARES Act, pues entonces esas personas sí pueden radicar esa rebaja de pensión alimentaria y habría que entonces hacer esa moción a la ASUME. La ASUME por lo general tarda un tiempo en atender esa solicitud. Eso va primero a un oficial de pensiones alimentarias para que, habiendo citado a la otra parte, ¿verdad?, que es la que recibe la pensión, establecer a través de una vista si procede o no la rebaja de pensión y sería de carácter prospectivo. En los casos donde la persona que recibe la pensión porque tiene la custodia de los menores se vio afectado en su trabajo, sus ingresos, porque le rebajaron, ¿verdad?, los mismos, pues entonces tendría derecho a pedir que se haga una modificación de la pensión porque obviamente ese salario se había tomado para el cómputo de la pensión cuando usted estaba trabajando probablemente full time o a tiempo completo. Así que eso lo que va a hacer es que va a aumentar la pensión que tiene que pagar el obligado o padre o madre no custodio. Así que esto va de los dos lados. En los casos que se trate de a través de los tribunales que se estableció la misma, habría que ver si en algún momento esa pensión fue atendida o modificada por la ASUME, porque entonces ya esos casos permanecen en la ASUME. Pero si un caso solamente está a través de ASUME mediante la determinación o para fines del pago de la misma, pues entonces y estuvo en el tribunal originalmente o ha seguido en el tribunal en un caso judicial, pues en esos casos en particular hay que radicar inmediatamente una moción de rebaja de pensión si usted es el que está pasando la pensión alimentaria, o un aumento o modificación de pensión si usted es el que la recibe y los ingresos suyos se han disminuido. Para esos casos, normalmente el tribunal es mucho más ágil y rápido que la ASUME, así que se van a atender probablemente con mucha más prontitud los mismos. Usted tiene derecho a estar asistido de abogado en ambos casos y se va a ir donde una examinadora o examinador de pensiones alimentarias para que entonces se vea una vista y en esa vista usted es representado de abogado, se hagan los planteamientos, se presenta la prueba correspondiente para sostener la rebaja o el aumento de pensión alimentaria dependiendo del caso o la modificación de la misma.
Una vez el tribunal resuelve que procede la rebaja o aumento de pensión, en el caso de las rebajas, el efecto es prospectivo, no es desde que usted la solicitó. Así que recomiendo que inmediatamente que usted tenga esta situación, si usted lo que quiere es rebaja de pensión, tiene que radicar con toda la premura posible, porque obviamente todo este trámite va a tomar un tiempo y el efecto es prospectivo al momento en que se decreta con lugar la rebaja de pensión. En los casos de aumento de pensión es desde que se solicita, o sea, desde que se radica la moción solicitando ese aumento o modificación de la pensión para aumentarla. Así que también urge radicarla con prisa. Si lo que está sucediendo es que usted no puede pagar la pensión alimentaria porque no tiene ningún tipo de ingreso, pues tiene que inmediatamente radicarse esa solicitud de rebaja de pensión para ver de qué manera se hace un ajuste a base de las guías de pensiones alimentarias para tener una pensión lo más mínima posible para esos menores de edad, tomando en consideración que usted tiene derecho por esas guías a tener al menos una reserva para sus gastos, ¿verdad? Todo esto en próximos programas vamos a ir yendo caso a caso, ¿verdad? De forma hipotética, tomando en consideración unos ingresos de ambas partes, edades de los hijos, etcétera, para que ustedes vayan entendiendo con mucho más detalle cómo funciona todo esto. Ahora, la moraleja más importante es que el derecho es rogado. Por consiguiente, si usted no lo solicita, nadie va a hacer nada por usted, ni para rebajarle la pensión, ni para aumentar la pensión si ese es el caso. Así que nos vemos en el próximo programa y gracias.